Perdón, es que me sigo riendo. Hola, buenas noches. No sé Perdón, si no sé qué ha pasado. Es que mi ordenador está fatal. si se habrá grabado el corte. Yo estaba justo bebiendo, casi me atraganto. Ay, pero ¿qué le pasa al ordenador? No sé qué le pasa a esto hoy, de verdad. Bueno, buenas noches. Perdón por todo esto que está sucediendo. A Es estas culpa mía, mi alturas. ordenador es una patata. Normalmente lo hago bien, pero hoy no sé qué ha pasado. Buenas noches, Amro, ¿qué tal estás? Buenas noches, muy bien. Pues genial, pasándomelo muy bien. Me estoy divirtiendo mucho ya sin comenzar. No, está bien, no pasa nada, son problemas técnicos del directo. Bueno, me ¿Tú alegro qué de tal? que te ¿Bien? lo tomes así. Bien, quiero tirar el ordenador por la ventana, pero bueno, bien. Bueno, Voy a hacer pues un vamos allá. crowdfunding. Vale, sí, pues venga, vamos a ubicarnos ya en serio. Hoy vamos a tratar las cartas 138 a 143. Si ¿Sí? os acordáis, en el último programa nos estábamos centrando en la publicación del Señor de los Anillos, que parece que ya, pues Tolkien definitivamente decidió quedarse con Alan Arwin, con la editorial, y ya era casi el momento en el que, pues nada, ya está haciendo las últimas revisiones, las últimas correcciones y demás. Y estábamos justo, de hecho, con los títulos y de hecho. Entonces, nada, pues hoy vamos a ver si continuamos con ello o nos hablan de algún tema nuevo. Ya os avisamos de que hay alguna carta de estas que nos gustan, así jugosica. Ujú. Y ya Bueno, está, pues está. hay una muy, muy jugosa. Sí, Es bueno, sí, está jugosa, está jugosa. probablemente, joder, yo diría que es probablemente la carta más polémica, o por lo menos la que más ha dado para debate dentro del epistolario, dentro de las cartas. Efectivamente, no os preocupéis que pondremos nuestro banner típico que hace mucho tiempo que no sale ese banner a pasear, o sea que por fin podemos volver a Totalmente. ponerlo. Bueno, antes esto será en unas cuantas cartas. Hoy vamos a empezar con la carta 138, que en este Ujú. caso pues me toca a mí, que es una carta, voy a poner aquí el banner para que estemos bien ubicados. Es la carta número 138 que va a Christopher Tolkien del 4 de agosto de 1953, en la cual Humphrey Carpenter nos explica, a mediados de julio le fueron enviadas a Tolkien las galeradas del primer volumen del Señor de los Anillos. Y la carta dice así. Las galeradas me están resultando una lata. Parece haber un montón infinito de ellas, y partes de la gran obra que impresa, debo confesarlo, resulta algo verbosa, me restan presunción. Pero la impresión es muy buena, tal como era de esperar de una copia casi sin errores, salvo que los impertinentes compositores se han encargado de corregir, como creen, mi ortografía y mi gramática, alterando en toda la obra dwarfs por dwarfs, elvish por elfish, further por farther y lo que es peor, elven por elfin. Mostré mi irritación en una carta tonante dirigida a Allen y Anwin que produjo un abyecto arrepentimiento. Bueno, pues aquí tenemos una nueva carta, esta vez dirigida. Gracias. Le iba a escribir justo ahora, o sea, Sí, porque digo, gracias, si no, no Ampro. se va a comprender. Em, hace una carta dirigida a Christopher Tolkien, hacía así como un poquito que no teníamos una carta dirigida a Christopher Tolkien, la verdad. Pero bueno, viendo lo que nos cuenta, pues parece que la publicación del Señor de los Anillos ya va avanzando, ya estamos en agosto de 1953. Y ya pues tenemos las galeradas. ¿Qué son las galeradas? Para aquellas personas que no están muy dichas, bueno, muy duchas, perdón, bueno, vale, muy dichas en el mundo de la literatura y de la edición de libros y demás, las galeradas sería como la prueba final que se hace antes del libro. O sea, es la maquetación más o menos de cómo quedaría el libro, sin notas a pie de página y un poco así. O sea, ya es como la revisión final en la cual pues las correcciones ya están hechas, la estructura ya está hecha y en teoría pues no debería haber prácticamente ningún fallo. De ahí que la copia prácticamente no tenga errores, como bien dice Tolkien. Las únicas errores que vamos a tener son estos que ya en su momento, en una carta previa, los comentamos, que era que Tolkien pues, propuso una variación en cuanto a los plurales de algunas palabras, dwarfs, que son enanos, por traducir un poco, dwarfs es enanos, igual que dwarfs con F, elvish es élfico, igual que elfis, further in farther es más allá, y elven por elvin es algo como de elfo, ¿vale?
Entonces, en verdad que en castellano estas cosas no se aprecian, pero en inglés sí. Hay que decir que Tolkien fue de las primeras personas que, bueno, que abogó por esto y esto se ha quedado en la literatura inglesa y en el habla inglesa. O sea, ya es muy habitual leer directamente dwarves con ES o Elvish. Yo, de hecho, Elfish pues no lo he leído en mi vida. Es verdad que no leo todo en inglés, entonces a veces pues me puedes pasar algo. Pero viene a ser ya que se ha convertido como en algo que se ha incorporado a la lengua inglesa. Y Parece Farber, yo que Farber no lo he visto en mi vida, o sea, también. Farber, esto es más que eso es una B y es una H. Es Farthacher. Farder puede ser. Copia y Far, pega. pues Farber. no, es farther. Es que claro, ahora no lo he visto, pero claro, no es que a veces A podría estar verlo. mal cerrado, pero es Vale. farther, Ther. Ujú. Continúa, continúa. Voy a buscar. Es que me ha hecho gracia porque Thranduil dice, Fortberg parece un nombre raro alemán, primera noticia, es que es farther, o sea, lo voy a escribir bien aquí, ¿vale? Sí, corrígelo porque. A ver, Yo también he listo. escrito siempre further, ay, que claro, si lo escribo y no lo pongo, Ahí está, ahí further, pero está. bueno, eh, yo también lo estudié así, pero bueno, esto ya pues son, no sé, yo tampoco lo del further, pero bueno. Parece que de todas maneras pues Tolkien pues obviamente muestra su rechazo a Alan Arwin, que es el punto que aparece aquí, obviamente, y pues al final pues le muestra arrepentimiento y están de acuerdo con que se publique con las indicaciones de Tolkien. Me hace gracia esto que dice de partes de la gran obra, qué empresa debo confesarlo, resulta algo verbosa, me restan presunción. No creo que nunca va a estar a gusto con todo lo que ha escrito, ahora le parece esto su obra, pero ya sabe que es demasiado tarde para poder cambiarlo al menos y es como, bueno, mira, ya está hecho y listo. Y no sé si quieres comentar algo más de esta carta o podemos avanzar. No, ya estaría, simplemente eso. Yo creo que ya hemos hablado en algún programa anterior, ¿no? Sobre por qué él prefiere utilizar un término en vez de otro. Sí. Lo que no recuerdo es en qué programa y en qué carta, pero en Yo alguno. tampoco, pero bueno, sé que esto sucede. O sea, me refiero que si Sí, nos habéis seguido, pues esto ya lo habéis visto. De todas maneras, pues si no, voy a intentar hacer un poco de sí, arqueología y a ver si me acuerdo, porque tengo una cabeza en 80 cosas y en la descripción del vídeo de YouTube pues hago referencia al programa en el que lo hablamos y ya está. sí. Vale. Venga, un segundito. Y pasamos a la siguiente, ¿no? Sí. Vale, pues dame un segundo que la busque porque ahora te lo encuentro. Es la 139, eso es. Bien, justo aquí. Vale, esta es una carta a Reiner Anwin, datada el 8 de agosto de 1953. Antes de comenzar, en la guía, el Companion and Guide de Harmony School, que tienes a mano seguro, ahí está, nuestra lectura de cama, hay un preámbulo un poquito más extenso, ¿vale? Y es que esta carta es una contestación de Tolkien a una carta previa de Reiner Anwin, en donde, bueno, se habla sobre todo de ya publicar El Señor de los Anillos en 3 volúmenes. Hasta ahora no hemos hablado o sea, no ha habido una carta, hoy estoy un poco espeso, me vais a disculpar, pero bueno, lo que quiero decir Estamos es que los, no hay ningún. estamos los dos súper finos hoy. Sí, quiero decir que no ha habido ninguna carta en la que se diga con determinación que El Señor de los Anillos se va a dividir en 3 volúmenes. Se han tanteado 6 volúmenes, que fue en el programa anterior. Tolkien dijo que, ¿por qué no en su forma natural, los 6 libros en los que está compuesta la obra? Y en esta franja de tiempo, tu carta anterior es del 4 de agosto, pero la anterior es del 11 de abril, han pasado 6 meses en esta horquilla de 2 cartas. Se ha decidido que El Señor de los Anillos se va a publicar en 3 volúmenes, ¿vale? Entonces, esta carta que voy a leer es una contestación a Reiner Anwin, ¿vale? La carta de Reiner Anwin, según Harmony School, es del 28 de julio de 1953 y esta es la contestación de Tolkien el 8 de agosto de 1953. Uf, más o menos, ¿eh? Lo he conseguido explicar. Y la introducción que hace Humphrey Carpenter dice así: Reiner Anwin dijo a Tolkien que sería deseable que cada uno de los volúmenes del Señor de los Anillos tuviera un título por separado, y refirió a Tolkien a su propia carta del 24 de marzo, en la que hacía sugerencias de subtítulos para las diversas partes. La contestación de Tolkien.
Escribí deprisa en primavera y no hice una copia de mi carta del 24 de marzo. Si pudiera recuperarla o tener una copia de ella, me sería útil. No soy partidario, sin embargo, de contar con títulos independientes para cada uno de los volúmenes, sin tener un título general. El Señor de los Anillos es un buen título general, creo, pero no es aplicable especialmente al volumen 1. A decir verdad, es probable que sea el volumen al que menos se adecua, excepto posiblemente por motivos de costo. No veo objeción para El Señor de los Anillos 1, El Retorno de la Sombra, El Señor de los Anillos 2, La Sombra se alarga, El Señor de los Anillos 3, El Retorno del Rey. Por cierto, solo por la utilización de un único título general puede evitarse la confusión de la que hablas. No estoy desposado con ninguno de los subtítulos sugeridos y me gustaría que se pudieran evitar, porque es verdaderamente imposible inventarlos de modo que correspondan al contenido, pues la división en 2 libros por volumen es puramente una cuestión de conveniencia respecto de la longitud y no guarda relación alguna con el ritmo o la ordenación de la narración. ¿Cuál es la posición de la reproducción de las páginas quemadas del libro de Mazarbul, que pertenece al comienzo del capítulo 5 del segundo libro? El texto, tal como está, más bien no tiene sentido sin ellas. Tengo todavía los facsímiles originales y tengo también el dibujo de la puerta secreta, que debe enfrentar o ser incluido en el texto que corresponde al final de la galerada 98, hacia el final del capítulo 4 del segundo libro. Intentaré volver a dibujarlo, mejorarlo y enviarlo tan pronto como sea posible, pues he terminado la corrección de las galeradas en las hojas preliminares. Siento haber demorado la reelaboración de los dibujos de los mapas esenciales, pero el trabajo rutinario no me ha dejado un día libre. Volveré sobre ellos inmediatamente. Bueno, como decía, aquí ya se habla de 3 volúmenes con un título, El Señor de los Anillos, y un subtítulo para cada uno de los volúmenes. Tolkien se encuentra con un problema, pues que le va a perseguir durante las próximas cartas, los próximos meses, que es encontrar un subtítulo para cada uno de los libros que congenie bien con lo que se explica en la narración. Entonces él nos está contando en esta carta, pues que tiene problemas directamente. Dice que no está desposado con ninguno de los subtítulos sugeridos, eh, simplemente porque es imposible que correspondan con el contenido, ¿no? Porque la división de los libros es puramente una división hecha por conveniencia respecto a la longitud y no guarda relación con la narración, ¿vale? Es decir, que los divide simplemente pues, para que sean más sencillos de leer, pero no están pensados para tener un subtítulo. Entonces, él ofrece 3 opciones. El primero de ellos es que la comunidad, al que conocemos actualmente como la Comunidad del Anillo, iba a ser el Retorno de la Sombra. El segundo es La Sombra se alarga. Con este segundo es con el que más problemas va a tener, ya lo veremos. Y el tercero es El Retorno del Rey. Aunque esta es su primera opción, cambiará. Él tendrá dudas. Ya vimos, creo que fue en el programa anterior, que tenía algunos problemillas también con estos subtítulos y es algo que le va a perseguir durante los próximos meses. Bien, un poquito más, no sé si quieres aportar algo. Bueno, dime. No, no, nada, nada. Vale. Nada, porque más o menos viene a ser lo mismo que las cartas anteriores y las siguientes, o Sí, sea que de hecho, reitera y lo hace con entusiasmo. Voy a presentar una vez más que me encanta compartir, ya sabéis. Vamos a ver. Compartir pantalla. Reitera lo fundamentales que son los facsímiles que él ha escrito o que ha dibujado sobre sobre el libro de Mazarbul que se encuentra en la cámara de Durin, en Moria. Él dice que son fundamentales para comprender el texto. Y entonces insiste en, bueno, ¿dónde van dentro de estas galeradas que me habéis pasado? De hecho, le da más importancia a estos facsímiles incluso que a la puerta de Moria. Dice, estoy con la puerta de Moria, que también debe incluirse, pero estoy trabajando en ella y os la enviaré de nuevo. Y luego también parece que le da más importancia incluso que a los mapas, de los cuales pues considera esenciales, pero que no ha tenido tiempo de terminar de dibujar, ¿no? O terminar de redibujar. Dice reelaboración, de hecho. Entonces él, poco a poco, ¿no? Pues te va diciendo que tiene una serie de cosas que considera que son fundamentales. Veremos que, bueno, ya conocemos, ¿no? Que algunas se mantienen y otras no. Y poco más. ¿Damos paso a la siguiente carta?
Sí, te iba a comentar, Amrod, Sí. que a veces se te congela un poco, por si quieres abrir la Ah, puerta. sí, a ver si funciona. Es que me está dando también problemas internet últimamente. Bueno, ya sabéis que yo siempre tengo problemas con internet, pero últimamente, quiero decir, estos últimos días me ha fallado un poco más. Voy a abrir la puerta. Venga, pasamos a la siguiente y voy abriendo. Sí, bueno, yo voy contándoos que la carta siguiente también la va a leer Amrod, pero bueno, voy introduciendo que es la carta 140 del 17 de agosto de 1953. Y ahora que Amrod ha vuelto, ya puede seguir, ¿eh? Sí. Ah, claro, que me toca a mí. Sí, pero bueno, te Que la ha esta es mía introducido la también. carta. Estupendo. Además, que sabemos que lo de abrir puertas ya lo hemos discutido, que no termina de cuajar, no termina de funcionar, pero bueno, quién sabe. A ver si, como dice, es un vampiro y hay que invitar al wifi a entrar, entonces funciona mucho mejor. Carta 140. Una vez más a Rainer Angui. 17 de agosto de 1953. Nada, un par de semanas de la última carta. En la introducción de Henry Carpenter dice, esta carta, dactilografiada en rojo, le fue enviada a Reiner inmediatamente después de que, de que éste hubiera visitado a Tolkien. Dice así, has sido muy amable en venir a verme y aclarar las cosas. Solo después de acompañarte hasta el autobús me di cuenta de que finalmente no bebiste ni una cerveza, ni siquiera nada fresco. Lo siento. Mi comportamiento, me temo, ha estado muy por debajo del nivel de los hobbits. Sugiero ahora, como título de los volúmenes, bajo el título general de El Señor de los Anillos, volumen 1, La Comunidad del Anillo, volumen 2, Las Dos Torres, volumen 3, La Guerra del Anillo, o si lo prefieres todavía, El Retorno del Rey. La Comunidad del Anillo servirá, me parece, y se adecua bien al hecho de que el último capítulo del volumen es la disolución de la comunidad. Las Dos Torres se acerca tanto como es posible a encontrar un título que cubra libros tan divergentes como son el 3 y el 4. Y puede quedar en la ambigüedad, pues podría referirse a Isengard y Barad-dûr, o a Minas Tirith y Barad-dûr, o a Isengard y Cirith Ungol. Pensándolo bien, prefiero para el volumen 3 La Guerra del Anillo, pues otra vez se lo incluye y también es menos comprometido y no sugiere tan directamente el giro de la historia. Los títulos de los capítulos han sido también escogidos para decir lo menos posible de antemano, pero no insisto en mi elección. Reconsiderando nuestra conversación, dudo de que las letras rojas sean ahora lo bastante importantes para las letras de Fuego del Anillo, en el libro 1, capítulo 2, Galerada 15, como para que valga la pena el gasto de la alteración. Creo que no estaría mal que la última página rúnica del libro de Mazarbul, libro segundo, capítulo 5, se reprodujera como frontispicio. Interrogación. La última página porque, aunque no tan bien forjada, se relaciona estrechamente con la narración concreta. El 1 de septiembre llevaré personalmente la copia para el volumen 2. Ya parece estar bastante bien ordenada. Vuelvo ahora a la consideración de los mapas y del prefacio. Perdona el rojo, no representa ninguna fogosa emoción, se trata de mera economía. Escribo ahora tanto a máquina que es preciso tener en cuenta los carretes de las cintas, y la roja de este carrete apenas ha sido usada. Bueno, pues a mí en esta carta me gustaría remarcar dos cosas. La primera de ellas es leer entre líneas. Esto es muy divertido. La carta nos comenta empieza comentándonos que está escrita en rojo, la introducción. Y al final de la carta, Tolkien dice, perdona el rojo, porque no es ninguna fogosa emoción, simplemente estoy economizando. Pero el núcleo de la carta trata de varias cosas, entre ellas que le han rechazado que las letras del anillo único estén en rojo. Yo creo que Tolkien nunca da puntada sin hilo. Tú no sé si ves ahí algo de relación, Areden. No lo había pensado hasta que ahora lo has dicho, pero bueno. Él está diciendo, bueno, si hay que economizar, pues las letras del anillo único pueden ir en negro. Pero él está escribiendo en rojo y está hablando sobre qué es más barato para él. Entonces, yo creo que ahí hay un tira y afloja, que puede ser interesante. Por otro lado, encontramos que bueno, pues va buscando alternativas de subtítulos para las obras. La Comunidad del Anillo parece que es un título que le gusta para el primer volumen porque se produce la disolución de la comunidad.
Sí y no, porque el capítulo de la partida de Boromir es en las dos torres. Entonces, la comunidad se disuelve solo cuando Frodo se marcha, pero no es hasta la partida de Boromir cuando se produce Pero la verdadera disolución, ¿no? puede que es que antes se llamara el último capítulo La disolución de la comunidad. No, y yo creo que lo Porque sigue siendo, que lo sigue mm, siendo. Lo que ocurre es que es la disolución de la comunidad porque desaparece el portador, aunque el resto siga. Lo que ocurre es que no es hasta las dos torres cuando se disuelve completamente. Pero bueno, ya, estos bueno. son cosas mías. Lo que, ¿quién es la comunidad? ¿Todos o solo el portador del anillo y los que le acompañan? Es que, bueno. Y luego sí que encuentra un problema que a día de hoy persiste, que es el título de las dos torres. Sí que considera que es un buen título para la obra, porque es el que mejor define los libros tercero y cuarto, pero el inconveniente que él tiene o el problema que ve es que cuáles son las dos torres. Entonces, juega con esa ambigüedad, de hecho le resulta útil, o eso insinúa la carta. Primero, él nos habla de Isengard y de Barad-dûr. Bueno, pues puede ser la torre de Orthanc y la torre de Barad-dûr. Pero luego nos habla de la oposición entre Minas Tirith y Barad-dûr. De hecho, hay una nota a pie de página de Humphrey Carpenter que dice lo siguiente. En una carta posterior dirigida a Reiner Anguin, la número 144 que leeré yo después, Tolkien se muestra más preciso y dice que las dos torres van a ser Orthanc y la torre de Cirith Ungol. Por otra parte, en el diseño original de la sobrecubierta de las dos torres, las torres son sin duda Orthanc y Minas Morgul. Orthanc se muestra como una torre negra de 3 picos y con el signo de la mano blanca junto a ella. Minas Morgul es una torre blanca con una delgada luna menguante sobre ella, en referencia a su nombre original, Minas Ithil. Se trata de esta ilustración de aquí. Por estas fechas, Tolkien va a dibujar la portada de las dos torres, va a hacer esta ilustración. Entonces, aunque él diga que en esta carta, o que en la carta 143, las dos torres son Orthanc y Cirith Ungol, en la ilustración él dibuja, joder, qué difícil es hacer estas cosas en la cámara, Orthanc con la mano blanca de Saruman, en el centro tenemos el anillo único, aquí en Tengwar dice en la tierra de Mordor donde las sombras se extienden, y aquí a la izquierda, y esto es una curiosidad que poca gente lo sabe, está Minas Morgul, antaño conocida como Minas Ithil o la Torre de la Luna, por eso hay dibujada una luna. Se ven además dibujados, a ver que lo quiero ver bien, los 9 anillos de los hombres, ¿vale? Condenados a la muerte. El caudillo de Minas Morgul es el rey brujo. Y una cosa que es una curiosidad, me atrevo a preguntarte, a ver qué te parece. ¿Cómo crees que Peter Jackson representa a Minas Morgul en las películas? ¿Blanca o negra? Blanca. Eso es. Pero a mí siempre me ha ¡Ay, me he llevado a puesto error. muy nerviosa! No es tan sencillo. O sea, bueno, la torre es blanca. Eso es así. Pero cuando tú lo ves en las películas, voy a compartirlo porque he sacado un fotograma, ¿vale? Se ve así, con esa luz verdosa, y es complicado ver que es blanca. A primera vista, como es tan oscura la escena, yo siempre había pensado, me di cuenta hace ya unos años, ¿no? Pero cuando era chaval, dije, Minas Morgul es negra, vamos, por supuestísimo, negra, pero es blanca. Lo que ocurre es que juega con esa iluminación y parece mucho más tenebrosa y mucho más peligrosa, pero es blanca. Y esto es un punto a favor por parte de Peter Jackson, que está asesorado en este caso por John Howe. Esta ilustración, esta maqueta, es de una, perdón, esta maqueta o esta escena está basada en una ilustración de John Howe que igual dibuja o pinta de blanco, pero luego le mete tantos tonos de oscuro, de verde, que queda completamente, pues eso, desvirtualizada, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que como yo estoy acostumbrada a que en la Edad Media todo sea oscuro, aunque no era Ajá. oscuro, pues yo creo que ya veo la luz en toda la oscuridad, Entonces porque como blanco. siempre todo es oscuro, pues Pues eso es. Entonces, eso es, Minas Morgul, blanca, siempre, ¿vale? ¿Por qué? Porque anteriormente se conocía como Minas Ithil o la Torre de la Luna. La Luna es blanca, acordaros. Y ¿qué más cositas tenía que apuntadas? Poquito más. Bueno, en la carta anterior hemos visto que el volumen 3 Tolkien propone el retorno del rey, pero aquí lo cambia.
y lo quiere llamar la Guerra del Anillo. Lo comentamos en el programa anterior. Él considera que el retorno del rey es un spoiler. Es, digamos que, contar la narración, contar que Aragorn vuelve al trono de Gondor. Entonces aquí prefiere la Guerra del Anillo y de hecho durante las próximas cartas yo creo que él se va a enrocar, que para él es mejor opción la Guerra del Anillo que el retorno del rey por ese motivo. Poco más. No sé si me dejo algo. ¿Quieres añadir algo? No, todo ok. Creo que termino todas mis cartas diciendo, no sé si me dejo algo. Algo así, bueno, son manías. Siempre tenemos eso, sí. Mira, dice en este caso Dappergoy, nuestro compañero, oye, pues me gusta el concepto de Minas Ithil, vamos a ponerlo aquí, quiero ver a la gente, Sí, te tapada acababa por de la poner. oscuridad, pero dejando entrever que fue blanca. Lo ha escrito rápido, pero sí, completamente. A mí me parece que es un detalle que o lo conoces y te fijas o pasa completamente desapercibido. De esas cosillas que uno no... En cambio, bueno, sí, otra curiosidad, en cambio, Orthanc, Tolkien la define como una torre terminada en 3 picos, ¿vale? Eso sí que yo creo que lo dice siempre así. Y ahí Peter Jackson se basa en una ilustración, creo que también, no, creo que da Dalí, y le mete 4 picos. Ahí ya se deja llevar por la ¿Has dicho creatividad. una ilustración de Dalí? Ah, Alan Alan Lee. Lee, Alan Jolín, Lee. te juro que te he entendido Dalí, ¿yo qué? Hablo muy deprisa, hablo muy deprisa. Probablemente he dicho Lily. Así que Alan Lee. No recuerdo ahora mismo si es de Alan Lee o John Howe, uno de los dos. Sabemos que Bueno, sí, sí. trabajaron mano a mano. Y Orthan, que está basado en una de sus ilustraciones, pero tiene 4 picos ahí, de la placa. Pero bueno, eso sería. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, pasamos ahora a la carta 141. Zalando, no te preocupes, ya no vemos, ya dejamos de ver que escribes mal. Y esta carta es también a Alera Nanwin del 9 de octubre de 1953. Y aquí va directamente la carta, no hay prefacio ni nada, así que voy a ello. Los mapas. Estoy perplejo. En efecto, estoy espantado. Son esenciales y urgentes, pero no puedo hacerlos. Les he consagrado muchísimo tiempo sin ningún resultado provechoso. La falta de habilidad se combina con el hecho de sentirme acosado. Además, la forma y las proporciones de la comarca, como se describe en la narración, no se pueden, yo no puedo, encajar en la forma de una página ni lograr que resulte informativo. Tengo la impresión de que los mapas deberían hacerse de la forma adecuada. Los manuscritos quemados que los lectores habían encontrado cautivadores han desaparecido. De ese modo, el texto del libro 2, capítulo 5, al principio resulta más bien absurdo y pierde las runas, que constituyen un atractivo para lectores de todas las edades, los que son lo bastante locos como para emprender la lectura de esa clase de material. Aun a cierto costo, debería haber mapas atractivos que no solo procuraran una mera guía para lo que se dice en el texto. Yo podría hacer mapas adecuados para el texto. Lo que desconcierta es el intento de disminuirlos de tamaño y omitir todos los colores, verbales y de otros tipos, para reducirlos a una magra desnudez del blanco y negro, en una escala tan pequeña que los nombres apenas caben. Bueno, creo que lo que acaba de decir Thranduil es el claro resumen de esta carta. Señora, suélteme el brazo y déjeme hacer mapas. Señora, suélteme el brazo y déjeme las malditas cartas y manuscritos quemados en Mazarpul. Y dale la matraca. Y dale Totalmente. otra vez. Con las estas que no van a salir, porque los mapas salen. Las mapas al final, pues es verdad que va a costar, pero le va a costar a él tenerlos así finiquitados y demás, pero al final pues va a conseguir que los mapas sean decentes. Por favor, no quiero dejar de hablar de Pauline Vines. Pauline Vines, que ya hemos hablado de ella previamente. Gracias a ella los mapas son tan chulos como los que tenemos ahora. Pero bueno, en otro también comentar que este origen de los mapas, sé que soy un poco pesada, pero es que de verdad es muy relevante. Si no tenéis el libro de alguna exposición de Tolkien, de esas que se han hecho en Madrid o en París, en Madrid ya me gustaría a mí, en París o en Oxford, os recomiendo que de verdad os hagáis con uno de ellos, porque dentro de estas exposiciones podemos ver los primeros mapas, los primeros diseños y toda la base que será incluso los primeros mapas de Pauline Vines. Entonces, de verdad, pues yo lo recomiendo desde aquí. Vemos que otra vez vuelve a tener problemas con los colores, como tú has comentado antes. Bueno, pues en este caso no quiere, parece que los mapas se van a hacer en blanco y negro. Él quería hacerlo con diferentes colores, me imagino que para dar pues que todo fuese más claro. Es verdad que los mapas siempre suelen tener como más
más diferentes colores para que todo sea más cómodo, pero es verdad que en un libro nunca se publica, normalmente con color inchis, a no ser que sea una edición súper chula. Y pues la verdad es que no sé si comentar mucho más o irnos ya directamente a la carta 142. Sí, no tiene mucho más. Realmente es él insistiendo sobre la importancia de los mapas, una vez más. Me gusta cómo comienza, porque imagínate recibir una carta en la editorial. Mis gatos se están pegando. Chicos. Mm. Y escribes a la editorial diciendo los mapas, punto. Estoy perplejo, punto. En efecto, estoy espantado, punto. Son esenciales, punto. Y urgentes, Y urgente, punto. punto. No ¿Sabes? puedo hacerlos, Es punto. que parece un telegrama, ¿sabes? O sea, entonces me gusta el énfasis de esta carta, este comienzo, ¿no? Como diciendo, mira, sí, pero como decía Thranduil, suéltame el brazo. Y bueno, lo que hace es insistir mucho y muy mucho sobre la importancia que tienen los mapas. El de la comarca sí que hay una frase que yo no termino de entender. Dice, la falta de habilidad se combina con el hecho de sentirme acosado. No, perdona, la siguiente frase. Además, la forma y las proporciones de la comarca, como se describen en la narración, no se pueden, yo no puedo, encajar en la forma de una página, ni lograr que resulte informativo. No sé si se refiere al mapa que todos conocemos de la comarca, que realmente no es muy grande, o si se refiere a incluir ese mapa dentro del completo de la Tierra Media, lo que sí que sería Yo la había imposible, interpretado como lo primero, como lo esta primero. carta. Sí. Pues luego sí que lo consigue, ¿no? Entiendo que luego sí que lo hace Sí, más pero positivo. imagino que él estará pensando lo que se tarda, los metros, los pasos, las jornadas y tal, y como que ve que le va a quedar como un poco todo chiquitino. O sea, yo me lo imagino como que le va a quedar todo muy, muy constreñido dentro del mapa y que no se va a ver decentemente. Y que por eso quiere Ya, hacerlo en dos. Yo lo he ya. entendido así, pero a lo mejor lo he entendido de otra Puede manera. ser, puede ser. No, no, sí, es que es ambiguo también. Por eso yo no lo he terminado de entender, pero puede ser como Sí, tú o lo dices. que dice Thranduil, o sea, que al final pues que no puede meter todas las denominaciones, o sea, que todo le va a quedar chiquitito, porque al final pues Sí, es como la casa de no sé quién, el paso de no sé quién, el paso de no sé cuántos. A lo mejor vale, incluso el propio Hobbit lo quería hacer más grande, es que no sabemos, no lo sé. vale. Luego, claro, como en vez de buscar nombres cortitos, pone la piedra de las tres cuadernas y cosas así, ¿sabes? Entonces, pues sí, tendrán problemas también con los textos. Sí, Vale, damos el salto a la pues vamos top. a la carta Top. top de hoy, Sí, que es nos la ponemos carta serios. número 142 a Robert Murray, del 2 Carta de diciembre de... 142. ¡Ah! La Vamos a carta ver. que ha roto amistades. Ha roto Sociedades Tolkien. Ups, bueno, venga, voy Ha a poner roto ya esto. amistades Tolkien. Literal. Venga, ya lo siento. Ya está. Allá vamos. Allá Perdón, vamos. que no, lo he dicho sin decir esto, sin poner esto antes. Carta Eh, 142. vamos a ver, voy a leer el prefacio primero. El padre Robert Murray, nieto de Sir James Murray, fundador del Oxford English Dictionary y amigo íntimo de la familia Tolkien, había leído parte del Señor de los Anillos en las galeradas y copias dactilografiadas, y por instigación de Tolkien le había enviado comentarios y críticas. Escribió que el libro le había producido la fuerte sensación de una compatibilidad positiva con el orden de la gracia, y comparaba la imagen de Galadriel con la de la Virgen María. Dudaba de que muchos críticos pudieran encontrar un gran sentido a la obra. No dispondrán de un casillero previo para situarla. Ahora ya sí que sí, nos metemos en la carta. Y es del 2 de diciembre de 1953, descrita desde el número 76 de Sunfield Road, Haddington, Oxford, y dice así: Mi querido Rob, qué maravilloso recibir esta mañana tu larga carta. Lamento que algunas palabras mías hechas al azar hayan sido causa de que te ocuparas en criticar mi obra. Pero para confesar la verdad, aunque la alabanza o lo que no es exactamente lo mismo y mejor todavía las expresiones de placer es agradable, me animó especialmente lo que tú has dicho, en esta ocasión y antes, pues eres más perceptivo, especialmente en ciertas direcciones que ningún otro, y aun a mí me has revelado con mayor claridad ciertos aspectos de mi obra. Creo que sé exactamente lo que quieres decir con el orden de la gracia, y por supuesto con tus referencias a Nuestra Señora, sobre la cual se funda toda mi escasa percepción de la belleza tanto en majestad como en simplicidad. El Señor de los Anillos es, por supuesto, una obra fundamentalmente religiosa y católica, de forma consciente al principio, pero luego cobré conciencia de ello en la revisión.
Esa es la causa por la que no incluí o he eliminado toda referencia a nada que se parezca a la religión, ya sean cultos o prácticas en el mundo imaginario, porque el elemento religioso queda absorbido en la historia y el simbolismo. Pero todo esto está dicho torpemente y suena como si me diera más importancia de la que siento, porque a decir verdad, conscientemente he planeado muy poco y debería estar agradecido por haber sido educado desde los 8 años en una fe que me ha nutrido y me ha enseñado todo lo poco que sé. Y eso se lo debo a mi madre, que se atuvo a su conversión y murió joven, en gran medida por las penuras de la pobreza que fueron las consecuencias de ello. Por cierto, no me ha nutrido la literatura inglesa, que no creo que conozca más que tú, por la simple razón de que nunca encontré mucho en ella sobre la cual pudiera reposar mi corazón, o corazón y cabeza juntos. Fui formado en los clásicos y descubrí por primera vez la sensación del placer literario en Homero, también por ser filólogo y habiendo obtenido gran parte del placer estético del que soy capaz de la forma de las palabras, y especialmente de la nueva asociación de la forma de la palabra con su sentido, siempre he gozado más las obras en una lengua extranjera o en una lengua tan remota que lo parezca como el anglosajón. Pero basta de hablar de mí. Me temo que lo que dices acerca de los críticos y el público es demasiado probable como para que resulte verdadero. La publicación me está asustando porque será imposible no tener en cuenta lo que se diga. He expuesto mi corazón para que se le dispare. Creo que los editores también están angustiados y están muy interesados en que tanta gente como sea posible lean copias de antemano y se formen una especie de opinión antes de que los críticos adocenados hinquen el diente. Lamento enterarme de que ahora no tienes violonchelo después de haber avanzado un tanto, según me han dicho, en el arte de ese hermoso y difícil instrumento. Cualquiera que pueda tocar un instrumento de cuerdas me parece un brujo digno del mayor respeto. Amo la música, pero no tengo capacidad para ella, y los esfuerzos hechos para enseñarme a tocar el violín durante mi juventud solo me han dejado un sentimiento de veneración ante los violinistas. Las lenguas eslavas están para mí casi en la misma categoría. En mis tiempos he intentado el aprendizaje de varias lenguas, pero no soy lingüista en sentido ordinario, y el tiempo que una vez dediqué a tratar de aprender el serbio o el ruso no han tenido resultados prácticos, solo una fuerte impresión de la estructura y de la belleza verbal. Por favor, perdona la aparente enemistad de mi dactilografía. Mi capacidad para ella no mejora, salvo en la velocidad. Soy ahora mucho más rápido que con mi laboriosa mano, que debe reposar a medida que rápidamente se fatiga y duele. No me cabe duda de que pronto tendrás noticias de Edith. Con mucho cariño, Ronald Tolkien. Bueno, a ver, yo creo que esta carta podríamos dividirla en tres. La primera sería la parte de la fe, la segunda sería en lo que habla de literatura inglesa y de las posibles influencias, y luego la tercera carta, pues bueno, algo como un poco más anodino, un poco más de lo tranquilo, normal, pues yo que el día a día de Tolkien. Voy a empezar por la parte 2 y la parte 3 y voy a ir a la parte 1, que es la parte que yo creo que tiene más chicha y con la que nos podemos detener más tiempo para, pues sí, para quitarme esto como un poco rápido y ya centrarnos en el tema en cuestión que hace tan relevante esta carta. Bueno, ya hemos hablado muchas veces de cuáles son las posibles influencias en la obra de Tolkien desde el punto de vista literario. No se nos olvide que Tolkien desde un primer momento, él se metió en filología clásica, lo que pasa es que luego cambió la filología a la cual estaba estudiando, pero originalmente él se dedicó a filología clásica porque era lo que a él le interesaba. Entonces siempre se ha considerado como que todo lo que gran parte de su obra se basa en las obras clásicas, en este caso dice Homero, bueno, pero que viene a ser como la épica primordial de la antigüedad. Ya hemos hablado en otras ocasiones que Tolkien dice que no le influye absolutamente nada, pero no es del todo cierto. Es verdad que él no dice explícitamente lo que le influye. Dice que no le ha tocado nada la literatura inglesa, pero claro, creo que se refiere más a esta literatura a partir de Shakespeare, que él considera como ya lo que vendría a ser como el inglés actual, que es cierto que si bien podemos hablar de posibles influencias de Tolkien en la obra, perdón, de Shakespeare en la obra de Tolkien, no viene a ser aquí al caso, pero casi no podríamos decir que Tolkien se queda en Chaucer o posteriormente en Shakespeare. Sí que es cierto que cuando lees autores victorianos, especialmente del siglo XIX, en el periodo victoriano, vemos muchas formas de tratar algunos temas que Tolkien va a heredar. Al final, aunque Tolkien esté escribiendo en los años 50, él nace en 1800, o sea, justo a finales del siglo XIX, y muchas de las cosas que él lee vienen a ser todo bastante victoriano.
lo hemos comentado en alguna reunión, no sé si aquí, por ejemplo, el tipo de terror que podemos encontrar con los tumularios viene a ser un terror muy romántico, muy victoriano, pues por poner un claro ejemplo, un ejemplo muy simple, tenemos a Morris, o sea, bueno, pues tenemos diferentes Dunsany, que sí que podemos decir que puede haber influido de alguna manera, quizá no directamente en la temática, pero sí en la manera en la que él utiliza algunos temas. No sé si quieres comentar algo más de esto. No, perfecto. Vale. Luego, sobre la tercera parte, bueno, pues vemos que Tolkien ya empieza a estar intranquilo con la publicación del libro porque sabe que puede recibir críticas. Está ilusionado, por otro lado, o sea, ya es consciente de que, bueno, pues que habrá cosas que no. Al final ya lo vivió con El Hobbit, esto viene a ser, pues, otra vez voy a volver a esto, pero al final, como es una obra en la que le ha dedicado tantos años, tanta pasión, tanto amor, y al final que tanto le ha costado escribir, bueno, pues se puede entender que esté un poco angustiado, como él mismo dice, que van a estar los editores, de que, bueno, pues no salga bien o lo que sea. Y nada más, no sé si quieres algo más porque yo me iría ya a la primera parte de la carta. Bueno, añadir que es bonito lo de, a pesar de ser una persona muy melómana, que es un apasionado de la música, él es incapaz de tocar ningún Mm, instrumento, ¿no? Dice que ama la música, pero que no tiene capacidad para ella. Y los esfuerzos hechos para enseñarme a tocar el violín durante mi juventud solo me han dejado un sentimiento de veneración ante los violinistas. Es curioso porque tenía muchísima facilidad para los idiomas, pero para la música era absolutamente negado. Y en casa la que tocaba era Edith, que tocaba el piano. O sea, de es hecho, curioso Edith porque... iba a tener una carrera, o sea, Ujú, pudo tener una carrera como pianista, pero tuvo una lesión y la verdad es que eso pues la dejó tocada pues para sí. toda la vida. Sí que también comentar que siempre se ha dicho que Tolkien hablaba muchísimas lenguas, pero más bien que hablar, aquí bien te dice que él ha estudiado muchas lenguas. A la hora de hablarlas ya, eso ya le cuesta, o sea, él puede pues entender cómo se estructura, cuál es, o sea, de todo el punto de vista más filológico, pero más del punto de vista, pues, aunque él no dice lingüista, pero la estructura, entender cómo funciona un idioma, más que la parte hablada. O sea, no tengo constancia de que él alguna vez hablase serbio o ruso, pero bueno. No, de hecho, siempre que ves o que buscas fuentes sobre cuántas lenguas dominaba Tolkien, hay discrepancias. Yo he visto en sitios donde dice que son 9, en otros son 14, en otros hasta Sí. 18, porque al final dominar una lengua es una cuestión subjetiva. Ahora sí Mm, tenemos calificaciones, ¿no? Que más o menos pues, te dicen si eres bilingüe o no, pero por entonces no creo que hubiera esas cosas. Y luego además existe la particularidad de que él, entre las lenguas que supuestamente dominaba, había lenguas muertas. Entonces no había manera de... O sea, él dominaba el latín, eso es con seguridad. El griego clásico también. Pero claro, poca gente podía decir si la dominaba o no, porque para eso tenías que hablar fluidamente con él, ¿no? mm. Bueno, ya metiéndonos en harina, ahora ya sí que sí. Vale. Esta carta ha sido utilizada y es uno de los, bueno, no utilizada, o sea, es como uno de los mayores ejemplos de una de las influencias reconocidas por Tolkien dentro de su obra. Tolkien realiza una subcreación en sus mismas palabras, que ya hemos comentado previamente, pero de forma muy, muy breve. Él considera que él no puede crear nada porque la única persona que puede crear algo es Dios. Entonces, al final, la recreación que él hace en su Legendarium viene a ser una recreación de lo existente en el mundo actual, que ya ha sido creado por Dios. Entonces, la subcreación, bueno, pues tiene como 4 fases, pues podría ser nuevas razas, nuevas lenguas, nuevas estaciones. Entonces, pues Tolkien subcrea algunas cosas y otras las mantiene como en la actualidad. Entonces, dentro de la obra de Tolkien, pues tenemos nuevas razas, tenemos nuevos idiomas, tenemos nuevos lugares, nuevos planetas, nuevas tierras, nuevos continentes. Pero uno de los temas que ha traído mucha cola, pues porque es evidente que como toda sociedad, es la religión. ¿Dónde está la religión en la obra de Tolkien? ¿Dónde está? Porque nosotros nos tenemos el Señor de los Anillos, no hay santos, no hay dioses en sí, se sabe que el mundo fue creado por Ilúvatar, que tenemos una especie de semidioses, unos Valar, unas figuras que crean pero subcrean en base a lo que Ilúvatar ha pensado, que les impregna esto. Bueno, no vamos a entrar en las consideraciones filosóficas de lo que es impregnar, pero bueno, viene a ser eso. Las pocas
referencias evidentes que encontramos a la religión en la obra de Tolkien vendría a ser en Númenor. Ese Númenor donde vemos pues, que existe una religión, se empiezan a crear templos y demás en torno a la figura de Annatar. Pero claro, en esta época, pues aunque el Númenor está construyéndose, todo esto está en construcción y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos esta carta con el padre Robert Murray en el que Tolkien dice, bueno, pues puede ser. Voy a volver a decir lo que dice él exactamente. Creo que sé exactamente lo que quieres decir con el orden de la gracia y, por supuesto, con tus referencias a Nuestra Señora, sobre la cual se funda toda mi escasa percepción de la belleza, tanto en majestad como en simplicidad. El Señor de los Anillos es, por supuesto, una obra fundamentalmente religiosa y católica, de manera inconsciente al principio, pero luego cobré conciencia de ello en la revisión. Conscientemente planeado muy poco y demás. El elemento religioso queda absorbido en la historia y el simbolismo. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Tolkien dice, pues si tú me estás comentando que hay una compatibilidad con la Orden de la Gracia, que viene a ser algo que da la Virgen María, pues puede ser, pero voy a intentar desgranar. Estoy intentando dar revueltas, pero porque estoy llegando a un punto, ¿eh? Voy a intentar desgranar qué es lo que yo creo que Tolkien quiere decir en este texto, ¿vale? Lo hablábamos justo antes de entrar en cámaras. ¿Quién es Robert Murray? Para empezar, Robert Murray es un jesuita que acaba siendo ordenado sacerdote en el año 59, o sea, en este momento todavía no ha sido ordenado sacerdote, pero bueno, sí que había entrado a la Orden de Jesús, que vienen a ser los jesuitas. Fue Tolkien el que le educó, el que le guió en convertirse a la religión católica y siempre le tuvo mucho cariño y le tuvo mucho aprecio. Entonces, pues parece que este Robert Murray tiene la posibilidad de leer estas galeradas de Tolkien, las galeradas, sí, El Señor de los Anillos, y entonces le marca esto. Entonces Tolkien dice, bueno, sí, puede ser. ¿Por qué? Puede ser porque Galadriel. ¿Por qué va a ser la Virgen María? Porque para él la Virgen María, como católico, es una de las figuras más relevantes que está, o sea, al mismo nivel que puede estar casi Jesucristo. O sea, Jesucristo y la Virgen María son los dos pilares fundamentales del catolicismo. Y de hecho la Virgen María es lo que principalmente difiere con el protestantismo, que es la adoración a la Virgen María, el marianismo, que vendría a ser. Entonces Tolkien tiene una imagen de la Virgen María como una mujer cándida, una mujer muy bella y lo que viene a ser la verdadera pureza y la verdadera belleza en esencia. ¿Qué es lo que pasa? Que Galadriel, el personaje de Galadriel, podríamos decir por palabras y por definiciones que él hace a lo largo de la obra, que podría ser este tipo de belleza inmaculada, utiliza la palabra inmaculada a propósito, ese tipo de belleza inmaculada, ese tipo de belleza pura, belleza sabia, que vendría a ser todo lo que podría encarnar la Virgen María. Entonces, no hay que cogerlo al pie de la letra y decir, no, es que la Virgen María es rubia y es guapa y Galadriel también es rubia y es guapa. No, es un tipo de belleza que va más allá. Y otra vez vuelvo a comentaros otro libro que creo que es muy visual y que os recomiendo sobre este tema, que es El nombre de la rosa. No sé si te has leído El nombre de la rosa, Amrod. El nombre de la rosa, vale, pues El nombre de la rosa, no voy a hacer spoilers, no os preocupéis. Yo lo recomiendo a todo el mundo porque Humberto Eco hace un trabajazo enorme para explicar lo que es de verdad la Edad Media y cómo se veía la Edad Media del siglo XIV. Y hay un momento en el que están observando a la Virgen María y lo que le expresa la Virgen María y lo que viene a ser la Virgen María para los cristianos y especialmente para los católicos. Esa imagen de madre, esa imagen de salvadora, esa imagen de la fuerza que mueve el mundo, esa imagen de sabia, esa imagen de inocente y esa imagen, no sé si lo he dicho ya, de salvación, si no lo vuelvo a repetir. Entonces en Galadriel, este Robert Murray ve esta figura. ¿Por qué? Pues es verdad que en El Señor de los Anillos pues tenemos que Galadriel es aquella que está, a la que Sam le reza en plan de por favor, ayúdame, ¿qué ha pasado? Es como un tipo de rezo. Es María la que da la luz. El nombre de Virgen María originalmente tenía varios nombres en latín y en griego que venía a ser como la señora de las luces, la señora de las lunas. Entonces pues también podemos encontrar ese tipo de paralelismo y demás. Ahora bien, yo creo que esto es cogerlo todo con pinzas.
O sea, creo que Tolkien, y estamos de acuerdo en que Tolkien considera que sí, que El Señor de los Anillos es una obra católica, que la Virgen María puede haber inspirado el personaje de Galadriel, porque sí, pues al final Galadriel es un personaje que pues puede cumplir varias cosas, pero esto es como cuando te dicen algo así, pues voy a buscar todas las causas y todas las veces que esto aparece en El Señor de los Anillos. Entonces vais a encontraros un montón de artículos, y de hecho yo quería traer aquí, pues para hacer un poco de contar sobre la sociedad Tolkien española. Hay un premio Alfwin, un relato, un ensayo Alfwin del año 2021, que es de Lorenzo Carrera Blois, que es La Virgen María en la vida y obra de J.R.R. Tolkien. Y entonces, pues aquí utiliza a Barda, utiliza a Galadriel y va mostrando posibles influencias. Aquí volvemos a tener lo que nos pasa siempre con Tolkien. Tolkien escribe una cosa y aquí estamos el resto para sacar y hablar y hablar y darle más vueltas y darle todavía más vueltas. Es verdad que a lo largo de las cartas, ya vamos a verlo posteriormente, va a haber, creo que son en 2 ocasiones cuando Tolkien vuelve a hablar de Galadriel y de la Virgen María, siendo una de ellas un mes antes de morir. El momento en el que, bueno, pues todo el Sí. mundo sabe, ya estaba cansado, él sabía que su final estaba cerca y demás. De hecho, aquí simplemente es una frase. Voy a volver a repetirla. Creo que sé exactamente lo que quieres decir con el orden de la gracia y, por supuesto, con tus referencias a Nuestra Señora, sobre la cual se funda toda mi escasa percepción de la belleza tanto en majestad, majestas, como en simplicidad. Esta frase quiere decir que Galadriel sea la Virgen María, que Barda sea la Virgen María. ¿Es el personaje de Galadriel único? Porque volviendo al siglo XIX, pues una bruja, que es el término que utiliza Gimli, una bruja poderosa, no está solamente presente de hecho, llamar bruja a la Virgen María sería algo obsceno, ¿no? Para él como católico. Es que la llama bruja. Ujú. No sé, no sé qué piensas. Totalmente. Te estaba dejando explayarte y Es que yo me al he venido final, arriba, perdón. no, no pasa nada. Decía Adri Ficaru que al final es, bueno, pues son paralelismos que uno saca de forma subjetiva cuando lo lee, ¿no? Mm, Yo sí quería aportar alguna serie de cosas porque es una carta que he leído un montón de veces, que al final cuando quieres estudiar la obra de Tolkien tienes que pasar obligatoriamente por esta carta. Y es una carta con muchísimos, muchísimos matices. También es una carta de la que nos falta contexto. El principal contexto que remarcaría que nos falta es el vínculo tan importante que hay entre Robert Murray y Tolkien. Como tú has señalado antes, se trata de una persona que se ha convertido al catolicismo apadrinada por Tolkien, de alguna manera, ¿no? Entonces, su relación gira en torno a la religión. Es importante tenerlo en cuenta. Tolkien le ha enviado su trabajo y la respuesta de Tolkien es, he subrayado, bueno, tenía subrayadas algunas páginas, o sea, algunas líneas. Le dice, y aún a mí me has revelado con mayor claridad ciertos aspectos de mi obra. Y entonces él cuenta lo de la gracia y luego dice, El Señor de los Anillos es, por supuesto, una obra fundamentalmente religiosa y católica, de manera inconsciente al principio, pero luego cobré conciencia de ello en la revisión. Es decir, que cuando Tolkien escribe El Señor de los Anillos, y esto es una certeza porque lo dice después, la hace carente de religión. Y la hace carente de religión aposta, deliberadamente. No quiere que sea una obra religiosa. Pero luego, al releerla, se da cuenta de que sí que tiene los mismos valores, o que puede llegar a tener los mismos valores que él ha conocido a través de la religión. Son los valores dogmáticos del amor, el perdón, que también aparece en El Hobbit, eh, y que luego él define en la catástrofe, Sí, que es pero es que básicamente además la voy piedad. más allá. Voy más allá, porque es que estos valores que siempre consideramos que son los valores católicos, que vienen a ser pues la lealtad, el amor, el perdón, no solamente son católicos, son inherentes a No lo cualquier son. religión y a cualquier sociedad. Son los Así pilares es. básicos. Son lo que éticamente se conoce como valores universales. Al Ujú. final, el no matarás no es una cuestión católica exclusivamente, ¿vale? Es una cuestión cívica y que la ética, la deontología ha estudiado siempre. Entonces, los valores que
Tolkien ve al releer la obra, ¿vale? Son realmente valores universales. Este es mi punto de vista, vuelvo a remarcarlo. Entonces, es importante señalar que cuando escribe El Señor de los Anillos lo hace carente de religión de forma deliberada. Que al releerlo le está confesando a su amigo católico, converso gracias a él, que sí que puede tener algo de la belleza que él ha encontrado en la religión. Eso es correcto, eso es así. Luego también me gustaría señalar que la fecha de la obra. Al final, lo que está leyendo Robert Murray es El Señor de los Anillos y probablemente leyó en su momento El Hobbit, pero no sabe nada del Silmarillion. Al final, el Silmarillion sí que tendremos conceptos más religiosos, como el de Númenor que has señalado, o como la figura del creador, o su creador en este caso, que es No, es que Elrond. la propia Inulindale. Así es, ¿vale? Pero no en El Señor de los Anillos. O sea, muchas veces se dice si la obra de Tolkien es católica o El Señor de los Anillos es católico. Es que también son cosas distintas. Hay que diferenciar, ¿vale? Una cosa, por si acaso alguien Sí. nos está leyendo, bueno, viendo, perdón, posteriormente y demás, y dice, oye, pues no están comentando esto. Es cierto que dentro de un par de años vamos a leer una carta en la cual Tolkien sí que va a decir que no indicó. Alguien le pregunta, pero el Señor de los Anillos no es religioso, y él dice, claro que es religioso, es católico, lo ha sido siempre. Esta carta es Ujú. posterior a esta, ¿vale? No es algo que él hubiera dicho, no es la que estoy diciendo yo, que es un mes antes de que fallezca Tolkien, pero es posterior. Y de hecho ya se ha publicado El Señor de los Anillos, ¿vale? O Ujú. sea que es por que sí, que ya conocemos la existencia de esa carta, pero no nos viene al caso para esto, o porque no tiene sentido. O sea, no es previa ni nada. Solamente dejarlo claro. Eso es. También es importante que él dice fundamentalmente religiosa, y esto sí que, si buscas la definición de fundamentalmente, estamos hablando de los cimientos. Los fundamentos son los cimientos de una idea, de un edificio, pero también es aplicable a ideas. Entonces, está diciendo que es una obra religiosa y católica. Pero las dos frases, una seguida de la otra, se contradice, porque al principio dice que de manera inconsciente, o sea, que cobró conciencia después en la revisión. Pero luego dice, esa es la causa por la que no incluí o he eliminado toda referencia a nada que se parezca a la religión, ya sean cultos o prácticas en el mundo imaginario, porque el elemento religioso queda absorbido en la historia y el simbolismo. Es decir, él me está diciendo primero que la escribió sin religión, pero al releerla vio que había catolicismo, pero luego me dice que la escribe sin religión, sin catolicismo, deliberadamente, porque la idea subyace entre líneas, subyace mediante la historia y el simbolismo. Entonces, no queda claro si al final hay, ¿cómo se dice? Bueno, si está deliberado, si Tolkien quiere escribir con religión o no. No sé si sabes dónde quiero llegar. Sí, ¿Vale? sí sé lo que, pero quería comentar. Hemos hablado otras veces de las alegorías. Las alegorías al final tiene que ser algo que has hecho tú de forma deliberada. Lo hemos comentado por varias veces. Tolkien siempre dice, pues tenemos un prólogo y todo, unas notas del autor en las cuales él dice que él nunca ha hecho algo deliberado, nunca ha hecho alegorías. Lo hemos comentado varias veces, es cierto. ¿Él hizo alegorías? No, pues aquí podemos encontrar otro claro ejemplo. Una alegoría tenía que ser algo consciente, algo que ha hecho él queriendo hacerlo. No es el caso. Tenemos otra vez un día más en la oficina, ¿no? Una vez más, en la cual Tolkien, pues porque al final es un hombre que tiene un contexto, tiene un bagaje, tiene un sistema de valores, un sistema ético que obviamente está condicionado por el catolicismo porque él es católico. Y da igual, o sea, si él siempre va a escribir sobre ello, igual que si yo me pongo a escribir un cuento o me pongo a escribir una novela, pues voy a estar condicionada por todo lo que tengo alrededor. O sea, es como yo, pues lo más seguro es que si, a no ser que lo haga de forma decente, si voy a escribir un monje, pues voy a describir un monje, pues no va a ser un monje asiático, un monje chino que podemos encontrar, ¿no? Mi monje va a ser un monje con una capa franciscana, lo más seguro. Ujú. Pero pues porque es lo que mi imaginario colectivo y es en lo que estoy basada, no porque sea una alegoría de los franciscanos, Sí, pues no, o sea, no sé que yo quiera que sea algo así. Entonces creo que aquí pues le vuelve a pasar lo mismo a Tolkien y dice, pues es verdad que se parecen. Hmm. sí. Y luego añadir finalmente que a lo largo de los años y con las posibles
relecturas del propio Tolkien de su obra, él entra en un periodo que alguna vez he escuchado y me gusta mucho, revisionista. Entonces le va buscando ideas católicas a escritos que ha hecho, ¿vale? De hecho, más adelante lo veremos. Aquí habla sobre la figura de Galadriel porque es Murray el que se la nombra. Pero más adelante él se centrará en la eucatástrofe. Al final es un concepto incluso más católico. Y con católico, te explico, lo comentamos en uno de los programas, la eucatástrofe gira en torno a el perdón, a la piedad del héroe. Si se muestra piadoso, es recompensado de alguna manera. En el caso de más claro en El Señor de los Anillos es cuando Gollum se cae al monte del destino. Eso es gracias a que Bilbo fue piadoso con él y no le mató, ¿no? Sino que a pesar de verle como una criatura peligrosa, sintió piedad. Eso es la catástrofe. Sucede varias veces durante la obra de Tolkien y es un concepto que puede tener origen católico. Desde mi punto de vista, la piedad es una vez más un valor universal que aparece en muchas religiones. Lo que ocurre es que Tolkien, con los años, en ese revisionismo, le va a dar importancia a la eucatástrofe, le va a dar importancia a la piedad. ¿Por qué? Pues por lo mismo que has comentado tú antes. Él va a escribir una carta 2 meses antes de morir, en donde ya va viendo la finitud, ¿no? Y todos pasamos tarde o temprano por ese periodo más religioso. Entonces, es algo que me gusta siempre señalar cuando hablamos de estos temas. Cuando él lo escribe, yo creo que no lo escribe como una obra religiosa, ni fundamentalmente religiosa, ni católica, como él dice, pero a medida que avanza con los años, sí que va viendo valores personales, valores que ha conocido a través del catolicismo, impregnados en su obra. Esto sucede con las relecturas. Esto es lo que yo entiendo de esta carta. Pero eso no lo vuelve una obra católica, ¿vale? Eso lo vuelve víctima de su aplicabilidad, ¿vale? Él nos ha enseñado que su obra es aplicable y lo que quiere decir es que la leas cuando la leas o seas quien seas, puedes encontrarle una aplicación personal. Entonces aquí yo creo que Tolkien es víctima de su aplicabilidad, de su catolicismo. Tolkien, y ya termino con esto, Tolkien era católico, pero desde mi punto de vista su obra no es fundamentalmente religiosa y católica, que es lo que dice la frase. Ya está, ya te lo dejo. Sí, solamente un par de detalles y ya terminamos. Es, por un lado, para mí el catolicismo es la misma fuente que puede ser el Kalevala o la misma fuente que podemos encontrar en las Edas. Es una de tantas, no es la esencial y listo. Y luego, bueno, pues de hecho iba a terminar diciendo que efectivamente era de la aplicabilidad y demás, que al final, pues, si tú eres una persona católica y lees El Señor de los Anillos y te sientes plenamente identificado con ello, pues adelante, es tu aplicabilidad El Señor de los Anillos. Sí. No hay ningún fallo, no te sientas mal por lo que acabamos de decir, por favor. No, para nada, para nada. O sea, de hecho, si es que es natural. Si tú eres una persona católica, cuando leas El Señor de los Anillos encontrarás muchos valores católicos en ella. Es correcto, sí. Otra cosa es que la intención del autor fuera eso, cuando lo escribió. Eso es distinto. De De hecho, hecho, no yo sé si te ha creo que pasado. es... dime, No, simplemente para dime. terminar, no sé si a ti te ha pasado, cuando hablas con gente que ha leído El Señor de los Anillos, y les preguntas sobre este tema, solo aquellos que son católicos o incluso profundamente católicos y practicantes han visto valores católicos cuando han leído El Señor de los Anillos. El que no es católico ni practicante y lee El Señor de los Anillos no ve eso, ve la épica, ve pues, ese anglosajonismo del que hemos hablado alguna vez, de esos pueblos nórdicos, de esas influencias mitológicas, no ve valores católicos. Solo la persona que es más católica puede verlo, que no está mal, por supuesto, es que hay cada uno, es que hay, esa es la aplicabilidad, ¿sí? Por eso es tan buena y bella la, hermosa, la obra de Tolkien. Perdona que te he Sí, interrumpido. nada, nada. Bueno, pues ya por cerrar, lo que al final dice Thranduil, al final da un poco igual con qué lente elijas ver las cosas, mientras puedas verlas como son, pues totalmente, y que puedas debatirlo y demás, porque al final, pues la gracia es que cada persona ve El Señor de los Anillos y le da unas emociones distintas. Y bueno, es que el comentario es muy largo, los dos de Adri y Hikaru,
Pero efectivamente, pues también el que nos comenta que la religión ha estado profundamente arraigada en la educación y la cultura, confundimos los valores universales con valores católicos, por lo tanto, pues queda una obra con fuertes ideas y valores propios, queriendo dejar fuera cualquier tinte religioso, pero precisamente ese arraigo de la época en la educación, muchos verán los valores cristianos. Pues sí, efectivamente, más o menos es lo que hemos dicho, o sea, estamos de acuerdo con que, pues al final, pues también venimos del mundo occidental europeo, pues estamos educados en unos valores y en un mundo en el que pues vamos al Museo del Prado y vemos X cosas, obras religiosas, pues sí, eso es lo que hay. Eso es. Y ya pues nos queda una cartita muy, muy cortita y podemos Sí, cerrar. Te la voy a eso poner. es. Sí, antes de dar el salto, sí reconocer que el debate está abierto, que cualquier persona que quiera comentar algo en YouTube es libre de hacerlo. Sí que Mm, pedimos que haya respeto, que al mm. final estas cosas pueden polarizarse de forma muy fácil y yo estoy súper abierto a debate. Es una, como digo, una carta que me encanta, que he leído varias veces y un tema que me interesa muchísimo. De hecho, recomiendo a la gente eh, la nueva comisión dentro de la Sociedad Tolkien Española, que es la Comisión de Religión y Mitología, por si quieren pasarse, quieren debatir sobre este tema, porque bueno, es interesante, ¿no? Bien, damos el salto, carta 143, la última muy cortita y relacionada con las dos anteriores que yo he leído. Es una nueva carta a Reiner Anguin, datada el 22 de enero de 1954. Volvemos a dar hemos dado varios saltos importantes, ¿vale? La primera que hemos leído fue en abril de 53, ¿vale? O sea que este programa abarca casi 9 meses. Y dice así: envío ahora el libro tercero, primera mitad del volumen segundo, cuidadosamente corregido. El libro cuarto está casi acabado y seguirá el lunes. He revisado también el volumen tercero y puedo dejarte su manuscrito hasta el final de la historia tan pronto como quieras. No he podido dedicarme todavía al asunto de las 50 páginas adicionales. No me satisface el título Las dos torres. Si hay una verdadera remisión en el volumen 2, debe referirse a Orthanc y a la torre de Kirizungol. Pero como se da gran importancia a la oposición básica entre la torre oscura y Minas Tirith, resulta equívoco. Por supuesto, no hay verdadera conexión entre los libros tercero y cuarto, cuando se les corta y se los presenta separadamente como un único volumen. Vale. Bueno, es una carta muy cortita. Cuando él habla de no he podido dedicarme todavía al asunto de las 50 páginas adicionales, son unas páginas que ha acordado ya con la editorial, que en el futuro conoceremos como los apéndices, tanto los apéndices como la historia de Aragorn y Arwen. Son pues una serie de páginas, como sabéis, el Retorno del Rey es un poquito más corto que los otros dos, entonces un poco para equipararlo, ¿no? Y luego, la segunda parte de esta carta tan pequeña habla sobre la complejidad que tiene titular ese segundo volumen. Dice que sigue sintiéndose insatisfecho con el título de las dos torres porque de distintos puntos de vista puede resultar equívoco. Hay gente que puede pensar que se trata de Minas Tirith y Barad-dûr, o si has leído La Comunidad del Anillo, se puede referir a Orthanc o quizá a Kirizungol. Entonces, él es un título que le va a dejar insatisfecho, y ya terminamos este programa, para siempre. O sea, no hay una solución a esto, ¿vale? Como veíamos en la primera parte del programa de hoy, pues él ilustra una cosa, luego dirá otra. Al final no va a haber un acuerdo sobre cuáles son exactamente las dos torres. No sé tú qué opinarás, Arel. Desde mi punto de vista, yo siempre que leo las dos torres son Orthanc, lo estaba pensando ahora mismo, Orthanc y Kirizungol. Para mí, cuando leo las dos torres, son de las dos que habla. Para mí ¿Tú no. qué? ¿Cuáles Torre son? Oscura y Minas Tirith. Torre Oscura y Minas Tirith. También invito a la gente que nos deje sus comentarios para saber También cuáles que son. yo, no se nos olvide, yo vi primero las películas, tenía 8 años, 9. Entonces, pues al final pues estoy condicionada, como más me las vi todas seguidas, Ujú. pues yo creo que ya me hice la idea y eso, entonces lo siento. Lo siento, Tolkien. No, no, para nada, para nada. Ya nos Mira, es dice, Orthanc y Barad-dûr. eso es. Al También. final, es un poco la percepción de cada uno. Igual que hablábamos antes de la religión, cada uno tenemos una percepción distinta. Yo cuando leía, pues al principio tienes Orthanc y la batalla de los Ents y todo eso, y luego en el libro cuarto tienes la parte de Kirizungol, y como continuamente está hablando de la torre de Kirizungol, siempre entendí que era eso. Más adelante, cuando estudias las cartas y ves
bueno, pues también puede ser lo otro y tal. Y cuando hablas con la gente ves también esa diferencia de opiniones. Pues nada más. Pues nada, Por mi pues aquí cerramos hoy. Nos vemos, pues creo que en un par de semanitas o así. Bueno, de todas maneras ya sabéis que lo ponemos todo en las redes sociales. Voy a poner aquí el banner para que nos sigáis y todo ese tipo de cosas. También, bueno, pues os voy a poner todas el las vídeo final. redes que... Sí, que no se me olvide el vídeo final. Que tenemos un vídeo final súper chulo y ya está. Y bueno, me ha hecho gracia esto de a las 2 torres que perdió estúpidamente jugando una partida de ajedrez con Edith. Bueno, pues también puede ser eso. A lo mejor es un guiño a Edith y te hemos estado toda la vida equivocadas. Pues nada, muchas gracias. Manteneos atentos a las redes sociales para enteraros de nuestros próximos directos. Espero que paséis unas buenas semanas. Nos vemos prontito. Muchas gracias por todo, Amrod. A ti. Nos vemos. Ya. Chao. Chao.